Vamos a tomar el tiempo de la palabra y en este domingo previo a Navidad, una celebración bien importante en el año, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Yo quiero invitarle a que me acompañe por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. ¿Lo tenemos? Romanos 8, verso 28. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos honra y gloria a ti. Gracias por esta palabra. Oramos, Señor, para que a través de este tiempo, Señor, en donde tu palabra será expuesta, tú hables a lo más profundo de nuestro ser. Señor, hoy dejamos toda preocupación y todo aquello que pueda estorbar a nuestra mente y a nuestro corazón, para que tú, oh Dios, vengas a depositar ese tesoro maravilloso que es tu palabra. Yo te pido que este día tú hables a los que estaban aquí presentes, a los que estén conectados a través del internet. Señor, obra en sus vidas, habla a los corazones en este día. Hoy te doy gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Venimos hablando acerca de cambios. Hemos venido hablando este mes acerca de cambios y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema tu mejor versión. Y pareciera esto como que desafina un poco con la temporada que estamos viviendo. Sin embargo, quiero llevarlo a como el Señor me guió en el proceso de entender este mensaje, a la luz también de lo que en esta temporada celebramos. Porque ¿qué es lo que celebramos? Celebramos Navidad. ¿Y qué es Navidad? Navidad es el suceso histórico que aconteció hace más de 2000 años, en donde Dios envió a su Hijo encarnado para que naciera como uno de nosotros. Y ese milagro que recordamos año tras año, que celebramos cada familia de diferentes formas, que lo representamos de muchas maneras, lo simbolizamos a través de muchas cosas, aunque la cultura lo ha tergiversado, lo ha desvirtuado, sin embargo la esencia de la Navidad sigue siendo la misma. Por más que las personas le hayan cambiado el significado, le hayan cambiado su origen, la esencia de la Navidad es una y se llama Jesús. Y cuando entendemos esta gran verdad y cuando miramos a la luz de la Escritura lo que Pablo nos dice en Romanos, note algo interesante que dice en esos primeros versos que leímos, versículo 29.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la medida ¿de quién? A la medida de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios dice que a los que antes conoció. Y ese antes, ¿dónde es? ¿Dónde estábamos en ese antes? ¿En dónde dice la Biblia? O según lo que usted pueda entender, analice, medite por un momento. ¿Dónde es ese antes? ¿Cuándo es ese antes? Porque dice la Escritura, porque a los que antes conoció, de los cuales muy seguramente usted hace parte y yo también. Yo puedo decir que el Señor a mí me conoció antes. ¿Antes de qué? Antes de que fuera yo. Antes de que yo fuese formado del polvo de la tierra, en las entrañas, en el vientre de mi madre. Antes de eso, el Señor me había conocido. Porque dice la Escritura que Él nos creó antes de la fundación del mundo. Y eso parece como ilógico. ¿Cómo es posible que yo haya sido creado antes de la fundación del mundo? Pero si usted, y esto simplemente le hago mención porque no voy a profundizar en él. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la Escritura que a imagen de Dios fuimos creados. Creados. Pero en el capítulo 2, versículo 7 dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Entonces, nuestro ser espiritual fue creado en la eternidad. Y en el momento en que fue formado el cuerpo físico en esta tierra, ese ser espiritual, es decir, el espíritu, cuando fue soplado sobre el polvo, fue depositado en ese cuerpo. Y ahí dice la Escritura, antes, en esa eternidad donde Dios habita, antes fuimos conocidos. Pero mire lo que dice, pero fuimos conocidos y también fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, no en vano Jesús se hace hombre. No en vano Jesús viene a parecerse a nosotros. Y no es que Jesús venga a parecerse a nosotros. Al contrario, es que Jesús viene a encarnarse en nuestra forma humana para mostrarnos un ejemplo, para darnos una medida en la cual usted y yo tenemos que caminar y trabajar para parecernos cada vez más a Él. Tenemos que aprender a parecernos más a Jesús. Entonces, cuando hablamos de nuestra mejor versión, si pensamos en esta temática, pudiéramos mirar ejemplos en diferentes aspectos. Por ejemplo, a nivel tecnológico nos damos cuenta cómo tan rápidamente las cosas avanzan, tan rápidamente las cosas mejoran. No ha salido el último celular cuando ya a los pocos meses están anunciando el nuevo, más actualizado, una mejor versión. Posiblemente usted se haya dado cuenta que en su teléfono hay una notificación, un globito rojo que dice es necesario actualizarlo. Hay una nueva versión. ¿Por qué? Porque están constantemente mejorando muchas cosas a nivel tecnológico. Una mejor versión de nosotros es lo que el Señor quiere. Dios desea que usted y yo caminemos para cada día ser mejores, para cada día mostrar ese aspecto de Jesús, esa luz de Jesús brillando a través de nuestras vidas. Porque es muy fácil decir, no me mires a mí, mira al Señor. Eso es muy fácil decir. Y muchas veces usamos esa frase simplemente como la excusa para tratar de tapar mis imposibilidades, mis errores, aquellas cosas que todavía no estoy dispuesto a entregarle al Señor. Y entonces le decimos a la gente, no me mires a mí, yo soy un ser humano, soy imperfecto, mira a Dios que Él es perfecto. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo la gente puede llegar a conocer a Dios si no es a través de un ejemplo que por lo menos procure parecerse a Él? Y entonces es ahí donde entra en escena Jesús. Porque recuerde lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6 como la profecía, la promesa del nacimiento de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre como admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 títulos que le fueron dados a través del profeta Isaías a Jesús. Y en cada uno de ellos Jesús fue formado. Porque no es solamente el que Jesús haya recibido esos títulos y, digámoslo así, si se me permite manifestarlo de esta manera, por arte de magia, ya Jesús recién nacido era todo lo que dice. Claro que estaba encarnado en él la deidad, pero Jesús humanamente tuvo que ser formado, tuvo que ser preparado. ¿Para qué? Para cumplir un propósito y para poder convertirse en un ejemplo para usted y para mí. ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué Jesús cambió la historia de la humanidad en 2? Porque fíjese en esto. Mucha gente dice no creer en Jesús. Muchos dicen que no creen en Jesús. Sin embargo, la historia aún puede ratificar que Jesús verdaderamente existió. El solo hecho de que la historia de la humanidad tenga un AC y un DC es una evidencia de que la misma historia certifica que Jesús existió. Porque ¿cuál fue el punto de quiebre o el punto de separación de ese AC y ese DC? Jesús, el nacimiento de Jesús. Lo que era antes de Jesús y lo que es después de Jesús. De la misma manera en nuestras vidas hay un antes de Jesús o antes de Cristo y un después de Cristo. El gran problema es que muchas veces no hemos querido todavía soltar nuestro AC. Porque está aquí frente a nosotros el DC, pero el AC todavía nos está jalando hacia atrás. Y ahí es donde usted y yo tenemos que buscar la forma de tener o de procurar una mejor versión de nuestras vidas. Todos los días, así como la tecnología. Yo no sé si usted se dé cuenta, yo sí me doy cuenta porque es una de las cosas que no me gusta de tener pendientes. Y el celular, en el caso, el celular que yo tengo trae diferentes formas de notificar y una de ellas es, como le dije ahorita, un globito rojo con un número de notificaciones y yo no puedo ver eso en mi teléfono. O sea, en mi forma, en mi personalidad, si yo veo ese globito rojo, yo siento que hay algo que tengo que hacer. Y entonces hasta que yo no lo haga o lo solucione, no quedo tranquilo. Entonces yo no puedo ver eso. Y una de las cosas que más encuentro es que todos los días, no hay día que yo no encuentre una actualización de cualquiera de las aplicaciones que tengo en mi teléfono. Todos los días. De una o de otra. Todos los días hay una nueva actualización y a veces no te da ni tiempo de respirar. Y me hizo pensar por un instante en cuánto usted y yo verdaderamente debemos invertir en mejorar día tras día. Hablábamos la semana pasada que muchas veces pensamos que como somos así estamos bien. Que no hay necesidad de cambiar, que no hay necesidad de reinventarnos. Y es necesario buscar reinventarnos todos los días. Es necesario buscar siempre una mejor versión de nosotros. Si usted se analiza y se mira a sí mismo, ¿quién usted era hace algunos años atrás? Yo no sé cuántos años usted tenga que retroceder, pero ¿quién era usted o cómo era usted años atrás y cómo es usted hoy? Piense por un momento situaciones, temporadas o eventos específicos en donde usted actuaba o reaccionaba de una manera y que hoy posiblemente usted diga, wow, he cambiado. Ya no reacciono igual. Entonces, eso quiere decir que han habido mejoras, que ha habido una actualización en su vida. Pero la pregunta que nos tuviéramos que hacer es, ¿hasta cuándo tenemos que actualizarnos? ¿Hasta cuándo tenemos que buscar ser mejores? Y la palabra nos dice que hay una medida, que hay una estatura, que hay un grado de madurez y de plenitud, que es la medida que Jesús nos dejó. Y por eso el Señor a través de Pablo nos dice que hemos sido conocidos y predestinados para ser hechos
con la forma de la imagen de Jesús. Y yo quiero llevarte a entender un poquito esto de Jesús. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40. En el capítulo 2 de Lucas nos está reseñando ese primer tiempo de Jesús recién nacido. Y entonces dice que cuando cumplieron los 8 días después de nacido, María y José fueron a presentar a Jesús al templo. Y en ese momento que lo presentaron, entonces se encontraron con 2 personajes. Un hombre y una mujer, ancianos ambos, siervos de Dios, entregados a Dios. Y este hombre, que fue el primero que encontró a Jesús, apenas vio a Jesús, entendió que ese bebé no era un bebé común, sino que era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Después viene esta mujer que dice la Biblia que era viuda por muchas décadas y se dedicó a orar y a ayunar y a buscar al Señor, y también empezó a hablar cosas extraordinarias de Jesús. Y en el versículo 40 mire que dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando usted mira y lee con detenimiento este versículo 40, usted se puede dar cuenta de que hay un proceso de madurez en términos de lo que estamos viendo, un proceso de actualización día tras día. Imagínense a Jesús creciendo. ¿Cuál era el entorno familiar de Jesús? María, una mujer de casa, José, un carpintero. ¿Qué cree usted que Jesús iba a aprender a hacer? Iba a aprender lo que veía en su entorno. Iba muy seguramente a ser también carpintero. Porque por lo general los hijos en la época en que estábamos hablando, hace más de 2000 años, y en el contexto judío, por lo general los hijos heredaban lo que los padres hacían, el trabajo de sus padres. Y entonces José era carpintero, muy seguramente Jesús pudo haber sido carpintero. Sin embargo, a pesar de su entorno, Jesús, dice la Biblia, que crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo nos llenamos de sabiduría nosotros, hermanos? Es que no es solamente levantar las manos y decir: Señor, dame sabiduría, y entonces los cielos se abren y vemos que cae como un baldado de agua fría y esa es sabiduría. No, necesitamos llenarnos de sabiduría. ¿Y en dónde está nuestra fuente de sabiduría? En la palabra de Dios. Ahí está nuestra fuente de sabiduría. Entonces, cuando dice la Biblia que el niño crecía y se fortalecía, es porque a nivel humano natural, por supuesto, a medida que el niño crecía, su cuerpo se iba fortaleciendo, se iba formando, pero también dice que se llenaba de sabiduría porque en el proceso él estaba siendo enseñado también en las Escrituras. Su familia, María, José, le enseñaban a Jesús acerca de la Escritura, y a través de eso Jesús se llenaba de sabiduría. Pero dice también: y la gracia de Dios era sobre él. Entonces vemos un proceso en donde Jesús no se quedó siendo un niño. Jesús no se quedó siendo un niño. Jesús creció y se convirtió en un hombre. Así como usted y yo crecemos, nos formamos, también envejecemos. Pero a veces pensamos que la mejor versión de nuestra vida es en esa época específica, en cierto rango de edad, quizás en esa edad joven, quizás entre los 25 y 35 años, posiblemente para muchos es la edad perfecta, porque ni soy niño ni soy anciano, porque pareciera ser que o lo uno o lo otro está mal. Y entonces pensamos que esa edad intermedia, 25 años, wow, estoy en la mejor edad que tengo. No, cada proceso y cada momento de nuestra vida tiene que ser el mejor.
Porque a medida que avanzamos, a medida que crecemos, tendremos también que madurar. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 13, al final de ese capítulo, miren, cuando yo era niño, pensaba como un niño. Pero ahora que ya no soy un niño, he dejado las cosas de niño. O sea, no podemos tener una dicotomía entre lo que somos y lo que queremos ser, o entre lo que hoy somos físicamente y lo que quisiéramos ser emocional y mentalmente. Hoy no podemos hablar como niños porque somos adultos. Ay, pastor, pero es que la Biblia dice que es que tenemos que hacernos como niños. Y eso no quiere decir que pensemos como niños. Eso tiene un contexto completamente distinto. Pero buscar la mejor versión de nosotros tiene que ser, en primera medida, encontrar cuál es ese nivel a donde queremos llegar. Tenemos que llegar a un nivel de perfección. Ese nivel de perfección no lo encontramos aquí en nuestro entorno humano. A veces nos queremos parecer a otras personas. Yo sé que usted puede admirar a ciertas personas y usted puede decir, wow, qué bueno yo poder ser como fulanito. Pero no hay ninguna persona que tenga ese nivel de perfección como Jesús. Y por eso dice Pablo, y vuelvo a ratificar esto, cuando le dice a los romanos, ustedes han sido predestinados para que sean hechos conforme a la medida de Jesús, al Hijo. No hay otra medida. Pablo le decía a la iglesia, imítenme a mí, pero no porque Pablo fuera perfecto. Dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces Pablo siempre trasladaba el parámetro a Cristo. Porque ahí es donde usted y yo tenemos que afirmar nuestra vida. Y la mejor forma de actualizarnos, de ser la mejor versión de nosotros mismos, es entender que nuestra medida es Cristo Jesús. Ahora, si usted va al versículo 52, en el mismo capítulo 2 de Lucas, ya Jesús tenía 12 años y empezó a hacer travesuras. Porque dice que fueron como hacían cada año, iban a las fiestas en Jerusalén, y a la edad de 12 años terminó las fiestas. José y María junto con toda la gente que venían con ellos se fueron, pero Jesús se quedó. Empezó a hacer travesuras Jesús y se les escondió. Y entonces dice la Biblia que estando Jesús, ya habían pasado 2-3 días, y entonces vienen y lo encuentran ¿dónde? En el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Angustiados estaban sus padres terrenales buscando a Jesús. ¿Dónde estabas? Mira, te estábamos buscando con angustia. Jesús le responde, pero ¿por qué están así? ¿No saben que en los negocios de mi padre tengo necesidad de estar? Y dice la Biblia que no lo entendieron. Sin embargo, María meditaba en su corazón de todas esas cosas. Ya le habían dicho algunas otras cosas a María. Cuando fueron la primera vez y presentaron al niño, dice que este señor, este anciano que tomó a Jesús, le dijo, ¿sabes qué? Una espada traspasará tu corazón. No entendió. Y María meditaba todas estas cosas en su corazón. Pero mire lo que dice el versículo 52, que Jesús, ¿qué? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Si usted compara el 52 con el 40 es similar, porque toca los mismos puntos. El 40 decía que crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, tenía 12 años, ya tenía conciencia, ya no era un bebito. Ya tenía la capacidad de razonar ciertas cosas. Y a la edad de 12 años Jesús crecía más en sabiduría, por supuesto en estatura físicamente, pero también crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Y yo hago esta pregunta: ¿cómo puedo yo crecer en gracia para con Dios? ¿Cómo puedo yo crecer en gracia para con Dios? Porque pudiéramos responder para con los hombres, ok,
si busco la forma de caerle bien a más gente. Pero eso no necesariamente es gracia. Porque cuando entendemos el concepto de la gracia, nos damos cuenta de que hemos malinterpretado muy posiblemente este verso. Porque recuerde que gracia es algo que no merecemos. Y entonces Jesús crecía en gracia para con Dios, pero también con los hombres. Y pensamos, es que eso quiere decir que Jesús era muy agradable. Todo el mundo quería a Jesús en el pueblo de Nazaret. Posiblemente sí. Posiblemente fue un niño bien portado. Posiblemente algunos quieren pensar que Jesús era perfecto en ese sentido. Porque para una pareja de padres, un hijo perfecto es un hijo que siempre es obediente, un hijo que no da problemas, un hijo que cuando vas a visitar a algún lugar donde tú le dices siéntate, ahí se queda sentadito y no se mueve para nada, no hace alboroto, no hace escándalo, un hijo que se come toda la comida que tú le das. Ese es como el criterio de decir este es un hijo perfecto. La pregunta que yo le hago, y sobre todo a usted que es padre, ¿alguno de sus hijos es perfecto? Porque indiscutiblemente va a tener muchas cosas buenas su hijo o su hija, ¿sí? Pero no va a ser perfecto. Y la pregunta entonces que le hago después de esto es, ¿lo amas menos porque no es perfecto? ¿Lo has dejado de amar porque fue desobediente? ¿Lo has dejado de amar porque se portó mal en alguna reunión? ¿Lo has dejado de amar porque de pronto cometió alguna travesura? No, eso es gracia. Eso es gracia. Y Dios quiere que usted y yo entendamos correctamente ese concepto de gracia. Porque en la carrera para alcanzar la mejor versión de nuestras vidas nos vamos a encontrar con decepciones. Nos vamos a encontrar con tropiezos. Y muchas veces esos tropiezos son personas. Personas que te colocan ahí la zancadilla, te colocan el pie para que caigas. Personas que hablan mal de ti. Personas que te critican. Personas que de frente a ti son una, pero cuando les das la espalda son otra completamente distinta. Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo reaccionas ante esas situaciones? Porque entender que yo debo buscar ser mi mejor versión tiene que ver también con el hecho de que así como yo he recibido gracia de Dios, yo tengo que dispensar a otros gracia. Porque dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y, los hombres. Posiblemente la infancia de Jesús no fue tan fácil como quizás nos podemos imaginar. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de ese proceso del nacimiento hasta los 30 años. No nos da muchos detalles a excepción de estos dos momentos que Lucas relata. No hay muchos detalles acerca de eso. Pudiéramos imaginarnos un escenario perfecto de la niñez, adolescencia y juventud de Jesús. Pero también nos podemos imaginar que no fue perfecto, que Jesús pudo haber sido un niño como cualquier otro, travieso, que quizás su papá hizo una silla y se la rompió, que posiblemente le extravió algunas de las herramientas que su papá tenía para trabajar, porque se las llevó para jugar con sus amigos, qué sé yo. Pudiéramos imaginarnos mil escenarios, pero sin importar el escenario que nos imaginemos, hay algo que la Biblia nos dice y que es claro, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero piense una cosa, si pensamos en la perfección desde el criterio nuestro, del criterio humano, la perfección de que Jesús creció, fue perfecto, un niño perfecto, nos lo imaginamos blanquito, rubio, de ojos azules, porque yo no sé por qué ese es el estereotipo de la perfección.
Y así muchos han pintado a Jesús, blanquito, ojos azules, rubio. ¿Y qué si fuera morenito? ¿Qué si fuera trigueño? Ahora, esas son cosas que no tienen tanta importancia. Pero a lo que lo quiero llevar es que muchas veces nuestra mente nos lleva a un concepto de perfección que no es el concepto de perfección que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Porque muchas veces la perfección humana es imperfección delante de Dios. Y entonces es por eso que es importante entender que la medida que usted y yo tenemos no es la medida de la perfección humana. Hoy en día quieren hacer bebés perfectos. Ha avanzado tanto la medicina en el sentido de todo lo que tiene que ver con la fecundación de los óvulos y demás, que ya hasta le preguntan a los papás, bueno, si vamos a hacer un proceso de fecundación, ¿qué color quiere que tengan los ojos? ¿De qué color quieres el cabello? Hemos llegado a ese punto. Porque hicimos un estereotipo de la perfección. Y esa no es la perfección que Dios quiere. Porque hoy buscamos una perfección física, una perfección natural. Pero Dios busca que usted y yo seamos una mejor versión acá adentro. No importa que físicamente seamos bonitos o feitos, altos o chiquitos. Lo importante es qué hay acá adentro. ¿Qué hay dentro de ti? Porque, hermanos, escuche, es que tu cuerpo se va a quedar aquí. Por más que lo coloques en el ataúd más hermoso, tu cuerpo se queda aquí. Lo que regresa al Padre es lo que hay acá adentro. Aquel que Dios conoció antes, no aquel que formó del polvo de la tierra. Porque la palabra es clara, del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Pero nuestra mejor versión tiene que ser parecernos más a Jesús. Porque Jesús, dice la Escritura, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Esos son los tres aspectos en donde usted y yo tenemos que crecer. Sabiduría y estatura. Muchos crecen en estatura pero no en sabiduría. Necesitamos que haya un balance entre nuestro desarrollo físico, cognitivo, pero también en nuestro desarrollo espiritual. Porque dice sabiduría, no dice inteligencia. Y la sabiduría es un don de Dios. Que Dios quiere que usted y yo seamos sabios. Que Dios quiere que usted y yo crezcamos también en gracia con Él. ¿Y cómo crecemos? Lo dije ahora, ¿cómo podemos crecer en gracia para con Dios? Cuando usted y yo procuramos día tras día parecernos a Jesús. Parecernos a Jesús. Hay una canción que hace mucho tiempo escuché, una canción quizás dirigida al público joven, hablando del ritmo en el que es cantada, pero el mensaje de la canción es: ¿qué habría hecho Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué habría hecho Jesús estando en una o en otra circunstancia que yo estaba? ¿Qué haría Jesús? Cuando estamos enfrentados a situaciones que no sabemos manejar, la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿qué haría Jesús? Porque nuestra medida es Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo respondería Jesús? Porque encontramos en los evangelios una y otra forma en que Dios se relacionó, en que Jesús, se relacionó con la gente. Enfrentó muchas situaciones y cada una de ellas son un ejemplo de cómo nosotros podemos responder a situaciones similares en nuestras vidas. Por eso Jesús tiene que ser nuestra medida. Yo no sé si Jesús es el 100%, yo no sé en qué porcentaje esté usted. Es más, yo le puedo decir que tampoco yo sé en qué porcentaje estoy. Porque yo pudiera creer
que quizás estoy en un 70, 65 quizás. Yo pudiera creer eso. Porque por supuesto no estoy en un 5 ni en un 10, porque sé que cuando me miro quién era yo hace años atrás y quién soy yo ahora, hay un cambio. Que no ha sido por mis propios méritos, no ha sido por esa gracia de Dios que me ha dado la sabiduría para tomar decisiones que me han llevado a ser hoy alguien diferente. Pero tampoco puedo pensar y creerme, ay no, yo ya estoy como en el 95, ya me falta bien poquito para parecerme eso, ¿no? Porque sé también que me faltan tantas cosas. Pero si te preguntaras y tú te respondieras, ¿en qué porcentaje estás? Si Jesús es el 100%, ¿en qué porcentaje estás tú pareciéndote a Él? Porque cuando se desarrollan programas de computadora o software, hay un arquitecto que diseña la aplicación y hace un esquema de lo que la aplicación debe ser, de lo que debe hacer y cómo se debe manejar. Y luego de esa arquitectura pasa a la ingeniería, al desarrollo. Y entonces ya hay desarrolladores que empiezan a plasmar ese plano. Si lo trasladáramos al área de la construcción, está el arquitecto que hace todo el diseño, el plano y todo, y viene ya el ingeniero a ejecutar la obra. En software es similar, está el arquitecto de software y está el ingeniero programador. Entonces comienza a plasmar todo lo que el arquitecto ha hecho. Pero en el proceso van a sacar versiones. Y la primera versión no es perfecta. Es funcional, pero no es perfecta. Es decir, funciona, hace lo básico que debe hacer la aplicación como se pensó, pero no es perfecta. ¿Y por qué? Porque una cosa es que se haga una prueba desde el punto de vista del desarrollador o del programador, y otra cosa es que el usuario final haga pruebas. Por mucho tiempo, y obviamente yo le digo esto con conocimiento de causa, por mucho tiempo yo hice test a diferentes aplicaciones en el pasado que desarrollamos con un grupo de amigos, pero siempre me preguntaban al final, yo era el último nivel del test, y me decían, ok, está bien, funciona bien. Y yo, sí, pero. Yo siempre tenía el pero, y ya me conocían. Cuando me decían, ya estaba bien, yo, sí, pero hay que esperar que el usuario final la pruebe. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de probarla, porque tengo un conocimiento y tengo una lógica de cómo debe funcionar algo, pero hay que esperar que el usuario que no sabe nada de esto empiece a hacer, a mover, a tocar este botón, a hacer este proceso de esta forma, a ver qué pasa. Y muchas veces nos dábamos cuenta que fallaba la aplicación, porque el usuario final hacía yo no sé qué, yo no sé cómo se le ocurría hacer ciertas cosas, pero eso nos dejaba ver que había que mejorar la aplicación. Y entonces venía un trabajo de actualización para sacar una nueva versión. Y así nos íbamos hasta que la aplicación se iba perfeccionando. ¿Cuántas versiones hay que sacar de una aplicación para perfeccionarla? No hay un límite. Porque en la medida en que todas las necesidades de información cambian, las aplicaciones tienen que ir también cambiando. Hace unos años atrás las aplicaciones eran de escritorio, de computadora. Ahorita las aplicaciones son online. Ya no hay que instalar nada en el computador. No importa en qué dispositivo estás, entras a un sitio web y ahí está la aplicación. Cambió, se actualizó. ¿Por qué le digo esto? Porque en nuestras vidas es similar. Hay un arquitecto que es Dios. Él diseñó nuestra vida. Él nos hizo los planos de lo que usted y yo somos. Y dice que nos hizo perfectos. Pero después vino el enemigo y echó a perder esa perfección.
Y ahorita caímos en manos de nosotros mismos, en donde nosotros usamos la aplicación que fue desarrollada, es decir, nosotros que fuimos creados y formados, la usamos de formas equivocadas muchas veces. Y nos damos cuenta de que echamos a perder muchas de nuestras funcionalidades. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volver nuevamente a una actualización. Y el parámetro para que podamos volver a restablecernos es Jesús. Jesús es la medida a la que usted y yo tenemos que apuntarle. Usted no se tiene que parecer ni a su papá, ni a su amigo, ni a ese famoso que usted ve en televisión. Usted no se tiene que parecer a nadie de eso, usted tiene que parecer a Jesús. Tu mejor versión es Jesús. En la medida en que dejes que Jesús siga haciendo la obra en ti, entonces te vas a empezar a parecer más a Él. Y termino con esto, Hebreos capítulo 4, versículo 15, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo. No solamente esos 3 años y medio. A veces pensamos que esto dice, en esos 3 años y medio Jesús fue tentado en todo. No, desde niño fue tentado en todo. En todo, pero dice sin pecado. ¿Para qué? Para que la medida fuera una medida perfecta. Ahora, cuando regresamos a Romanos, y esta es la última lectura, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y cuando usted y yo nos parecemos a Jesús, cuando usted y yo dejamos que Jesús sea nuestra medida y nos esforzamos por alcanzar esa medida, va a ocurrir lo que dice aquí. Antes, versículo 37, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, es decir, Jesús. Por esa razón yo estoy seguro de que no hay muerte, ni vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que haya sido creado que me pueda separar de Jesús. Cuando yo tengo muy clara que esa es mi medida, no importa que se me atraviese, yo tengo claro en mis ojos. Por eso Hebreo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando no sepamos qué hacer en una circunstancia, pensemos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús ante esto? Créame que son cosas que no son fáciles y Dios nos va a probar en diferentes maneras. Y cada vez que Dios nos pruebe, tenemos que dejar que la paz de Dios sea establecida en nuestro corazón cuando no es fácil. Porque lo más fácil cuando las cosas no marchan bien es que nos desesperamos, nos enojamos con todos y hasta con nosotros mismos. Tenemos que permitir que esa paz de Dios gobierne nuestro corazón y nos dé la capacidad de respirar profundo, de pensar y decir, Señor, ¿qué harías en mi lugar? Esa es la mejor versión que podemos darle. La mejor versión que tú como padre puedes darle a tu hijo es que ellos vean que tú procuras día tras día parecerte a Jesús. Y que puedas decir lo mismo que dijo Pablo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día.
Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gracia y tu amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos habla. Que, oh Dios, tú traes con un propósito a nuestras vidas. Señor, gracias porque hoy, Señor, en nuestro calendario, Señor, humano, estamos a puertas de volver a recordar ese día histórico, sin importar si fue exactamente esa fecha o no, pero en nuestra cultura celebramos, Señor, este día como el día de Navidad. Señor, y te doy gracias porque pensaste en nosotros y te diste cuenta de que nunca habría, Señor, en nosotros las capacidades y el nivel de perfección suficientes para poder pagar el precio que se requería, Señor, para volver a tener una relación contigo. Pero tú tomaste la iniciativa, Señor, y enviaste a tu Hijo Jesús, perfecto entre los perfectos, primogénito de toda la creación. Dice tu palabra que por medio de Él y para Él son todas las cosas. Gracias porque Jesús se encarnó, se hizo como nosotros. Señor, no podemos imaginar todas las situaciones que pudo vivir desde niño hasta su edad adulta. No sabemos, Señor, solo tu palabra dice que fue tentado en todo. Señor, y gracias porque te mantuviste firme, sin pecado, para demostrarnos que aún en la humanidad, aún a pesar de que estamos expuestos a tantas tentaciones, a tantas situaciones, es posible ser perfecto. Señor, gracias porque tú nos das esa medida de perfección. Gracias porque solo, oh Dios, un acto de amor como ese ha hecho posible que hoy nosotros podamos llamarnos hijos tuyos, podamos hoy saber y haber abierto nuestra mente y corazón a recibir esa verdad tan maravillosa que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Señor, yo oro por nuestras vidas, por cada familia representada aquí, por cada persona a través del internet conectada, Señor, y sus familias. Señor, oro para que no solamente en esta época de celebración, de fiestas, sino que en cada día de nuestras vidas podamos, Dios, darte el espacio en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, tener nuestra mirada puesta en ti siempre como el autor y consumador de la fe, Señor. Que no nos distraigamos, Señor, con nada ni con nadie, sino que nuestros ojos estén puestos en ti para buscar siempre parecernos más a ti. Que nuestra mejor versión no sean estereotipos humanos, no sean medidas humanas, sino que nuestra mejor versión sea la que tú has puesto como ejemplo, que es Jesús para nosotros. Ayúdanos a parecernos más a Jesús cada día. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos ignorado esta verdad, por cada vez, Señor, que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, por cada vez, Señor, que hemos pensado que nosotros lo podemos hacer mejor. Y danos la humildad de reconocer que solamente tú eres más sabio que nosotros, Señor, que solo tú tienes la respuesta para nuestras vidas, Señor, y danos la fuerza que necesitamos, así como fortaleciste a Jesús para que creciera en estatura, Señor, danos a nosotros la fuerza para crecer en sabiduría, para crecer, Señor Dios, en conocimiento tuyo, para poder, oh Dios, hacer tu voluntad en medio de esta tierra en donde tú nos has puesto. Señor, que cada día o cada año que tú nos concedas de vida sea significativo, Señor, sea productivo, Señor, que no desperdiciemos, Señor, ni un minuto del tiempo que tú nos regalas, porque es muy, muy valioso. Yo te doy gracias, Señor. Bendigo, Señor, tu nombre y bendigo a cada familia, bendigo a Betel, bendigo, Señor, este ministerio, bendigo, Señor, lo que tú quieres hacer en medio de nosotros, bendigo el crecimiento, la multiplicación que tú traerás, Señor. Padre, que tú traerás nuevas fuerzas, nuevos tiempos, Señor, nuevas personas, Señor, que tú, oh Dios, levantarás a los que hoy estamos, Señor, que tú, oh Dios, multiplicarás de una manera poderosa y sobrenatural. Yo lo creo, Señor, y te doy gracias, Señor, por hacerlo. Gracias porque nos das las fuerzas para llegar hasta este día, Señor, y te pido que nos des más fuerzas para llegar a muchos más días, Señor, y hacer tu obra y hacer tu voluntad, Señor. Te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.